Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 2. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 9. La lección del día de hoy se titula Llamados a Santidad y vamos a ver tres partes muy importantes. En primer lugar, ¿por qué estamos llamados a ser santos? ¿Cómo podemos vivir en santidad? Y cómo nos consagramos diariamente. Pero antes, respondamos las preguntas de conocimiento previo. Respondamos verdadero o falso. ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? ¿Dios me llama a ser santo porque Él es santo? ¿Para vivir en santidad debo hacer cosas buenas? Recuerda que responderemos estas preguntas al final de la lección. Comencemos con la primera parte. Llamados a ser santos. Pablo tenía una característica muy peculiar de saludar a los diferentes hermanos de las iglesias cuando escribía sus cartas. Mira algunos ejemplos. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo llamaba santos a los creyentes. ¿Pero por qué? Les llamaba así porque santos expresa su nueva posición en Cristo. Y es que por la sangre de Cristo Dios los había declarado justos y santos. Veamos lo que dice 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí hemos leído que Pablo se refiere a los cristianos de la iglesia de Corinto como santificados. Ellos han sido santificados y nosotros también. Aunque ya somos santificados, ¿a qué somos llamados según este versículo? Y podemos ver que Pablo le dice, somos llamados a ser santos. Un momento, somos santificados ya, pero ¿aún no somos santos? Claro, porque si somos llamados a ser santos, significa que todavía no somos santos. Y efectivamente, ser santificado no significa ser santo, pero ser santificado significa que somos llamados a vivir en santidad. Podemos entender entonces que santificados y santos no son iguales, son diferentes. La santificación es el hecho por el cual nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y limpiados de toda culpa por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora que ya somos santificados, es decir, ya somos perdonados por nuestro Señor Jesucristo y Dios nos ha regalado la vida eterna y nos ha adoptado como sus hijos, formamos ahora parte de su familia, ahora somos llamados a vivir en santidad. La verdad es que aún el pecado sigue influenciando en nuestra vida y a veces podemos ceder y cometer pecado. Pero la palabra de Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y no porque nosotros lo merezcamos o porque hayamos hecho algo, simplemente por la gracia de Dios. La santidad a la que estamos llamados a vivir significa que debemos vivir una vida de renuncia al pecado y dedicada a Dios. Aún el pecado puede influenciar en nosotros, solamente que nosotros debemos confiar en Dios, ser obedientes a su palabra y desechar y renunciar todas aquellas tentaciones o todas aquellas cosas que sabemos que nos hacen daño y eventualmente nos separa de Dios. ¿Qué es la santidad? Es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Es una característica propia de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 1:15-16. Sino como aquel que os llamó es santo, es decir, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como podemos ver, el Señor nos dice, debe ser santo por el hecho que yo soy santo.
Y Dios, como es santo, no puede coexistir con el pecado. Por eso debemos dejar nosotros el pecado. Además, es una característica que podemos tener en Él. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se perfecciona la santidad en la fortaleza que uno pueda tener o en la fuerza de voluntad, sino que la santidad se perfecciona en el temor de Dios, en el respeto a Dios, en el respeto a su palabra. Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El Señor nos pide que reflejemos esta característica de santidad, pero no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino necesitamos de Él. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15-16, que ya hemos leído, podemos preguntar, ¿quién es santo? Y si leemos nuevamente, podemos entender que aquel que nos llamó es santo, es decir, Dios. Y si Dios es santo, ¿puedo ser santo yo? La verdad es que sí. Si Dios nos dice que seamos santos, es porque podemos. Pero no cualquiera puede ser santo, sino solamente aquel que tiene la ayuda de Dios, que tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Solamente aquella persona puede llegar a ser santa. Algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado a ser santos si fuera imposible. ¿Viven todos los cristianos vidas santas? La verdad es que no todos lo viven así. ¿Y por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Vamos a ver. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí dice que debo dejar dos cosas. En el versículo 3, debo dejar la fornicación, y en el versículo 7, debo dejar la inmundicia. ¿Qué es la fornicación? Es el sexo prematrimonial. Pero esto va más allá de simplemente sexo prematrimonial. Es toda práctica que va en contra de la sexualidad establecida por Dios. Esa sexualidad que Dios estableció en el principio con Adán y Eva, varón y mujer, y no otra combinación. Y Dios también prohíbe la fornicación porque ésta alimenta la satisfacción egoísta, y la fornicación tiene un significado aún más profundo que va más allá del plano sexual. Una y otra vez Dios le dice a Israel que es un pueblo que ha fornicado y ha adulterado. Quiere decir que se han apartado de él y lo han dejado por otros dioses. Y en la actualidad también nosotros nos podemos apartar de Dios en pos de otros dioses. El Dios dinero, el Dios orgullo, el Dios nosotros mismos. O también puede ser tu Dios, tu hijo, o también puede ser tu Dios cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios de tu vida. Y en el versículo 7 nos habla de la inmundicia. Inmundicia es todo aquello que no le agrada a Dios. Estas cosas tenemos que dejar para vivir una vida de santidad. Entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo otra opción? ¿Qué opinas? Deja tus respuestas en los comentarios de este video. Ahora veamos la segunda parte. ¿Cómo podemos vivir en santidad? ¿Qué debemos hacer para perfeccionar nuestra santidad según 2 Corintios 7:1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos de contaminación de carne y espíritu. Aquí hay dos palabras, carne y espíritu. La carne se refiere a todo nuestro cuerpo o lo material, y el espíritu a nuestra mente. ¿Qué contaminaciones hay para la carne, es decir, para nuestro cuerpo? Tenemos la fornicación, el adulterio y otras prácticas más.
y lo que contamina nuestra mente, la idolatría, la hipocresía, el orgullo. Y podemos agregar más puntos en la lista de cosas que contaminan nuestra carne y nuestro espíritu. Así que debemos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que a Dios no le agrada y cuáles son aquellas cosas que nos contaminan. Por eso te animo a que siempre leas tu Biblia. 7. ¿Qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es algo maravilloso. Dios perdona nuestros pecados, pero no solamente nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Gráficamente podemos expresarlo de esta manera: nosotros hemos pecado y eso es una mancha en nuestra santidad, pero Él nos perdona nuestros pecados. Dios nos redime de la culpa. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Entonces merecemos la muerte, estar separados con Dios. A Dios no le agrada el pecado, pero Dios nos quita la sentencia de nuestro pecado porque nos perdona. Y no solamente eso, sino que nos limpia de toda maldad. Es decir, nos purifica para ser libres de la presencia del pecado. Y con la ayuda de Jesucristo, nosotros podemos decir no y no pecar nuevamente de esa forma. Y algo muy resaltante son las palabras de Jesús cuando Él decía: tus pecados te son perdonados. Y le añadía algo más: ve y no peques más. Ahí vemos la redención o el perdón de pecados y la limpieza, es decir, ya no peques más. Algo purificado ya no debe ser usado para cosas inmundas. ¿Y qué debemos cuidar según Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Pero a qué se refiere con nuestro corazón? ¿Se refiere a ese concepto abstracto del amor, sentimientos, emociones? ¿O se refiere a ese órgano que bombea sangre a nuestro cuerpo? ¿O se refiere a nuestro cerebro, el órgano central del sistema nervioso que controla muchas funciones en nuestro cuerpo? No, ninguna de las tres. Cuando refiere a nuestro corazón, se está refiriendo al centro del entendimiento, la voluntad, emociones y conciencia. Cuida tu conciencia, cuida tu voluntad, cuida tus emociones, el lugar donde se toman las decisiones, es decir, cuida las decisiones que tú estás tomando. De esa forma podemos vivir en santidad, cuando cuidamos y le cedemos el control de esto a Dios, porque es muy común que esto de aquí nosotros tomemos el control, porque muchas veces somos egoístas y nos hacemos dioses a nosotros mismos y no permitimos que Dios obre en nuestra vida, y además nos tapamos a veces nuestros oídos a su palabra. Nunca debemos hacer esto, debemos dejar que Él nos guíe. ¿Qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? Pues veamos. Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar la palabra de Dios. Algo muy importante es que debemos conocer su palabra. Recuerda, Jesús venció a Satanás en el desierto cuando fue tentado con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Es muy importante que guardemos la palabra de Dios para que cuando venga el día malo, el día de tentación, podamos estar firmes porque estamos en su palabra. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente, nuestro deseo, nuestro corazón, nuestra voluntad esté en su promesa. Un día estaremos con Él. Ahí debe estar nuestra mente y nuestro corazón. Como dice Jesús, donde está su tesoro, ahí está su corazón. Si tu tesoro está en las cosas de arriba, en buscar y anhelar la santidad, pues ahí estará tu corazón. Pero si tú consideras un tesoro mayor otras cosas, tu corazón estará con esas otras cosas. Vivir en santidad significa tener una vida consagrada. ¿Qué es una vida consagrada? Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad.
porque así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Que es una vida consagrada, es dejar el pecado y seguir la justicia. Y algo muy importante en este versículo es cómo nosotros nos presentábamos, cuando habla de nuestros miembros se refiere a todo, cómo nos presentábamos ante el mundo, ante la inmundicia y la iniquidad antes de conocer a Cristo. Seguramente era un derroche de tiempo, de dinero, de fuerzas. Lo dabas todo por ir y satisfacer tus deseos carnales en muchas circunstancias, fiestas, hobbies y muchas otras cosas. Pero ahora que estamos en Cristo, haces al menos lo mismo que antes, es decir, le entregas a Jesucristo todo tu tiempo, todas tus fuerzas, todo tu dinero, todo lo que invertías antes seguramente en el alcohol, en el sexo, las drogas. Ahora todo eso lo inviertes en el Señor. Eso es muy importante. Por eso Pablo dice, si antes presentabas vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora así debes presentar tus miembros, pero para servir a la justicia y también para vivir en santidad. Así que pensemos un momento en esto, cómo era antes y cómo soy ahora. Ahora veamos el tercer punto, la consagración diaria. ¿Qué pide Dios de mí según Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este versículo nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Bueno, Pablo tenía la idea de un sacrificio de un animalito. Este era muerto y puesto en un altar y consumido para agradar a Dios. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, un sacrificio vivo significa entregar nuestro corazón a Dios, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros deseos, nuestros pensamientos y todo someterlo a Dios. Es una entrega total a Dios, como si estuviéramos muriendo, como si ya no nos perteneciera a nosotros, porque ya no es de nosotros. Eso significa un sacrificio vivo. Te animo a que leas y escuches esta hermosa oración. Señor, me entrego a ti. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes. Toma mis manos y lo que hago, toma mis pies a donde voy, toma mi cuerpo, es tu templo, lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Una declaración muy hermosa. Esto significa un sacrificio vivo, renunciar y dejar a todo lo que está en nuestra mente, a lo que nos agrada a los ojos, labios, corazón, todas aquellas actitudes, acciones que hacíamos antes para el mundo, ahora se lo entregamos todo a Dios y le decimos simplemente, toma tú el control. ¿Y dónde están las instrucciones? En la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo nos anima a no conformarse a la forma de vivir y pensar de este mundo. Una analogía muy bonita de este versículo es aquel juego para niños donde viene, por ejemplo, un cuadrado y un triángulo y el niño tiene que poner las piezas dentro o encajarlas. Y un niño, por más que quiera encajar el cuadrado dentro del triángulo, no se puede. Algo muy parecido nos dice en este versículo. No seas del mismo molde. No debemos encajar en este mundo. No debemos ser como ellos son. Es lo que nos dice en este versículo. No seas hecho del mismo molde. Hay actitudes en el mundo que nosotros no debemos repetir. No debemos pensar, hablar, mirar, sentir como el mundo lo hace. Ahora, haz una lista de aquellas cosas que pueden impedir su santidad. Te animo a que esto lo hagas aparte y lo pongas en oración al Señor y te ayude a renunciar y a dejar esas cosas que sabes
que son un impedimento para que la obra de Dios sea completa en tu vida. Para no amoldarse al mundo, que es necesario renovar según este versículo. Mira, el versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir que debemos renovar nuestras mentes. Esto es un cambio radical en nuestra forma de pensar. ¿Cuáles son algunas formas de renovar la mente? Gráficamente podemos verlo de esta forma. Nuestra mente está llena de actitudes o del conocimiento de la forma como vivíamos antes. Pero para poder cambiar esas actitudes, renovar nuestra mente, es necesario sacar todo lo que está allí y dejarlo limpio. Esto equivale a decir que nuestro Señor Jesucristo entre a nuestra vida y nosotros renunciemos a todas aquellas cosas. Y ahora debemos llenarlas con algo. Debemos llenarlas con la palabra de Dios. Lo único que puede cambiar nuestra forma de pensar no es nuestra voluntad, sino que es la palabra de Dios. Ella es quien nos ayudará a renovar nuestra mente. Y claro, no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, sino poner en práctica y poner por obras lo que la palabra de Dios nos dice. Es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios. ¿Y por qué es necesario hacerlo? En primer lugar, para agradar a Dios. No se trata la consagración de simplemente hacer una oración para recibir a Jesucristo. Tal vez tú conociste a Dios de esa forma y te dijeron, bueno, haz una oración, repite después de mí. Y tú repetiste esa oración. Esa oración no significa nada si no va acompañada de la actitud posterior a ella, una actitud de renuncia constante y diaria del pecado. Por eso es muy importante nuestro compromiso diario con Dios para agradarle. Y cada mañana decirle, Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y Salvador y quiero que me ayudes a no caer en pecado en esta área en la que tal vez todavía soy débil. Por eso es importante reafirmar a diario un compromiso con Dios. Además, ese compromiso, esa renovación nos permite conocerle mejor. Sabemos qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios y debemos reafirmarlo diariamente. Además, es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios para recibir bendiciones en la vida. Eso no significa que nunca nos vaya a pasar algo malo. Lo que significa es que nuestro corazón está depositado completamente en Dios y no hay bendición mayor. La bendición más grande es que tú estás seguro en Cristo y sabes que no hay más condenación para ti, sino que has pasado de muerte a vida. Esa es la más grande bendición de todas y debemos reafirmar esa bendición a diario. Finalmente, ¿estás dispuesto a entregarte a Él hoy y todos los días de tu vida? Si tú quieres entregar completamente tu vida a Él, pues simplemente acepta el regalo de Dios. Lo único que tienes que hacer es creer con todo tu corazón que tú le has fallado a Dios y por causa de ese pecado tú estás separado de Dios, mereces la muerte. Pero debes comprender con todo tu corazón que Dios te ama tanto, que dio la vida de su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Y así como se necesitaba derramar sangre de esos animalitos para perdonar o tapar los pecados, Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad y declararte santificado. Ahora nos toca vivir una vida de santidad. Una vida constante de renuncia al pecado, agradando a Dios cada día, conociéndole a Él cada día y recibiendo su bendición cada día de nuestra vida. Ahora responderemos a las preguntas de conocimiento previo. ¿Puedo vivir en santidad y pecar a la vez? Falso. Dios nos ha llamado a vivir en santidad y si Él nos dice vive en santidad es porque sí se puede. Solamente tenemos que rendirnos completamente a Él, porque en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Dios me llama a ser santo porque Él es santo verdadero. Él es santo y nos demanda que vivamos en santidad. Para vivir en santidad, ¿debo hacer cosas buenas? Falso. No por hacer cosas buenas eres santo, sino al revés. Porque eres santo, haces cosas buenas. Así que no confundamos
esas cosas de allí. Somos salvos simplemente por gracia de Dios para buenas obras. Eso sí. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar Primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 y 15 y leer tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 8 al 14. Recuerda, un capítulo por día. Sería muy bueno que estés tomando nota de tus lecturas diarias y anotando qué es lo que el Señor te habla en un cuaderno o compartiéndolo en los comentarios del video. Y esta semana pide a Dios en oración que te dé sabiduría y te ayude a vivir una vida de santidad. Gracias por escuchar esta lección. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte al canal y compartir estas lecciones con otros creyentes. De esa forma podemos alcanzar a más personas y te animo a ver los videos de estas listas de reproducciones. Que Dios te bendiga grandemente. Será hasta la próxima lección. Hasta luego. Bendiciones.